jueves de cada mes y en el del mes de febrero, el abogado responde dispuesto a ilustrarnos sobre otro muy interesante tema para todos los consumidores y oyentes de esta casa. Hoy vamos a hablar de telefonía móvil y lo vamos a hacer con Begoña Díaz Ropero, que ha hecho un interesante estudio de campo sobre normativa, decretos y todo aquello que afecta a la contratación de los móviles, internet e incluso servicios de televisión por cable y estas cosas que ahora están tan de moda. Begoña Díaz Ropero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marcos. En primer lugar, la pregunta con la que deberíamos de partir este espacio de hoy sería: ¿existe una regulación específica de los contratos de telefonía e internet clara que a diario se suscriben entre las compañías que todos conocemos, ciudadanos, empresas? ¿Existe y a disposición de todo el mundo verdaderamente esta regulación específica? Sí que existe. Además de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que ampara todo tipo de consumos, existe una norma específica que regula las obligaciones de las compañías y los derechos de los usuarios, conocida y llamada Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, aprobada por Real Decreto de fecha 22 de mayo de 2009. Y, al ser una norma, no es muy difícil encontrarla en Internet. Lo que pasa es que la mayoría no conocemos que esta norma existe. Claro, y normalmente contratamos los servicios de forma telefónica sin poder echar un vistazo antes a la letra pequeña ni ver un contrato sobre el papel. Por tanto, ¿es legal, es válido cualquier contrato de los que suscribimos simplemente a través de una llamada telefónica? Sí es una forma legal. Pero realmente en la práctica esta forma de contratar se circunscribe al precio del servicio y al servicio mismo, es decir, los megas que contratas, minutos gratuitos, tarifas planas, coste de las llamadas, etcétera. Pero no se incluyen derechos de los usuarios, como es el de rescisión de contrato, las penalizaciones, el coste y el motivo de las mismas, las consecuencias de retraso en el pago, la comisión por devolución de recibos y otro tipo de derechos, todos ellos denominados cargos adicionales, que en ocasiones nos vienen reflejados en las facturas. Esta falta de información supone en sí misma una contravención del derecho a la información veraz, eficaz, suficiente y actualizada sobre las condiciones ofrecidas por los operadores, y que es un derecho recogido en ese Real Decreto que hemos mencionado inicialmente. Las operadoras, por otra parte, tienen la obligación de publicar las condiciones generales de contratación en sus páginas web. Pero desde mi punto de vista esto no es suficiente, porque como su nombre indica, son generales y no recogen específicamente los datos de su contrato. Además, dicha información debería estar en un lugar fácilmente accesible en la página web de la compañía que se trate en cada momento. Si bien en la práctica, encontrar esa información resulta ser una tarea laberíntica. Sobre todo estamos teniendo últimamente muchos problemas con los periodos de permanencia contratados. ¿Tenemos derecho cualquier consumidor como usuarios a resolver el contrato suscrito? Quiere decirse, ¿hay que afrontar siempre el pago de las penalizaciones por resolverlo antes del periodo de permanencia contratado? Tenemos derecho a resolver el contrato por nuestra sola voluntad y en cuanto a las penalizaciones debemos estar informados de su coste antes de contratar. Es decir, nosotros tenemos que saber exactamente a qué nos enfrentamos antes de que se produzca el hecho de la resolución del contrato, no después, que es lo que sucede en la mayoría de las ocasiones. También tenemos derecho a resolver anticipadamente al tiempo contratado y sin penalización alguna en los supuestos en que la operadora modifique el contrato si dicha modificación no estaba prevista en el contrato inicial. Un ejemplo que hemos practicado en mi despacho como trabajo de campo. La operadora Orange en el mes de diciembre envió por correo electrónico un mensaje a sus usuarios, mensaje que en las cuartas quintas partes de la imagen era un anuncio de una de sus promociones y en la parte inferior con letra pequeñita informaba que iba a modificar las tarifas de telefonía, internet y televisión a partir del 19 de febrero y que los usuarios tenían 30 días para resolver el contrato sin penalización de conformidad con lo previsto en el artículo 9 del Real Decreto mencionado al principio. Esta modificación da derecho a resolver el contrato sin penalización, pero la información no ha sido ni veraz, ni eficaz, ni transparente, ni suficiente porque se ha remitido como mail de publicidad que muchos usuarios habrán borrado sin reparar siquiera en la letra pequeña del anuncio publicitario. En este sentido, he olvidado antes decir que todos los usuarios tenemos derecho a pedir a nuestra operadora una copia por escrito de su contrato sin coste. Lo digo porque
Una vez que está firmado telefónicamente, que está rubricado con nuestra voz dando el consentimiento, nos debe de llegar el contrato por escrito, ¿no? Sí, debemos pedirlo, porque ellos no nos lo van a mandar, pero tenemos derecho a pedirlo y a que no nos cueste absolutamente nada. Esto deberíamos hacerlo, que no lo hacemos ninguno realmente, pero deberíamos hacerlo a los efectos de luego poder ejercer estos derechos que estamos explicando hoy. Y por lo que explicaba usted de esta publicidad, lo que sí está claro, si hay algún cambio de tarifas según lo convenido en ese contrato, o dejaría de estar vigente, o ya podríamos directamente nosotros renunciar a él, ¿no? Sí, podemos resolverlo. En caso de cualquier modificación en el contrato inicial, del que conocemos exclusivamente lo que hemos hablado con el operador por teléfono, pero si hemos contratado determinadas condiciones y de repente, pues unilateralmente la compañía decide modificarlas, en ese momento tenemos derecho a resolver el contrato. Claro, porque ya es un contrato que no se rige a lo estipulado inicialmente, lógico. Por otro lado, es muy fácil entrar en una compañía, firmar ese primer contrato, pero ¿y las bajas? Con las bajas hemos topado. ¿Existe un procedimiento establecido para proceder a la baja de un servicio de telefonía o internet que sea efectivo o que deba de ser efectivo? Pues debería ser así, pero en la realidad es que no lo hay. Si se intenta a través de una llamada telefónica al servicio de atención al cliente, es costoso y a veces imposible en tiempo y niveles de paciencia. Las páginas web de las compañías obligan a realizarlo a través de números de teléfono y solo la página de Orange informa del procedimiento, de las que hemos consultado en este trabajo de campo del que hablo. Una vez que contactas por teléfono, te advierten de las penalizaciones en primer lugar, que recordamos que en caso de modificación de condiciones por la compañía no son aplicables. Después te hacen ofertas con descuentos importantes durante 2 o 3 meses y finalmente te envían un enlace por correo electrónico para rellenar adjuntando tu DNI, proceso que con conocimientos jurídicos y de informática, nos ha llevado 1 hora. Y digo de informática porque las páginas para rellenar el formulario no funcionan con todos los navegadores, es decir, tienes que ir cambiando de navegador porque se bloquean, no te dejan escribir, etcétera. La tramitación es similar en todas las compañías, pero solo una de ellas, como he dicho antes, lo explica en su página web. Bueno, es una locura. Claro, si no tienes actualizado el navegador, al final no funcionan los formularios ni funciona nada. Y si nos retrasamos en el pago, se produce la devolución por nuestro banco. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? ¿Nos pueden directamente cortar la línea? Este suceso está contemplado también en el Real Decreto del que hemos hablado. El retraso en el pago superior a 1 mes, previo aviso al abonado, que esto es importante, o sea, no se puede cortar una línea telefónica sin avisar al abonado, puede dar lugar a la suspensión temporal del servicio, pero debe ser mantenido para todas las llamadas entrantes, excepto las de cobro revertido y las llamadas salientes de urgencias. Además, solo podrán suspender el servicio que no paguemos. Por ejemplo, si tenemos contratado teléfono móvil e Internet y no estamos de acuerdo en la facturación del servicio de Internet y no lo pagamos, pero sí pagamos el de telefonía, no pueden suspendernos el servicio de telefonía, pero sí el de Internet. En cuanto a los recargos por retraso o mora en el pago, deben constar en el contrato inicial o en las condiciones generales del contrato. Igualmente, el cargo por reactivación del servicio en caso de que haya sido suspendido temporalmente, en el que deberá constar no solo el hecho de que se te van a cobrar, sino la determinación de qué cuantía cobrarán por dicho proceso. La facturación de un cargo por mora o reactivación del servicio estará justificada si el operador ha informado de forma clara, completa y comprensible en el momento de contratar, no una vez producido el retraso. Si no es así, se considera práctica abusiva y por tanto no es legal. En cuanto a la comisión por devolución de recibos impagados, en el caso generalizado de que tengamos domiciliado el pago en nuestra cuenta, sucede lo mismo. Estas comisiones deben figurar en el contrato o condiciones generales iniciales, pues si no es así, igualmente constituyen una práctica abusiva no legal y reclamable. Finalmente, hay un modelo de pago que también es elegible por el usuario, que es el pago en ventanilla de recibos, y las compañías en la práctica cobran un cargo que además deben constar en el contrato y en sus condiciones generales, y que no puede exceder de los gastos en que incurre el operador por dicho cobro. Resumiendo, la exigencia de cualquier cargo derivado del retraso en pago de facturas está condicionada a su constancia en el contrato y la determinación de la cuantía exacta y condiciones en las que el cargo será exigido al cliente, correspondiendo a la empresa operadora la prueba de la inclusión de esta información en el contrato. Si no es así, cualquier cargo que nos pongan y que no esté debidamente informado en el momento de contratar se considera práctica abusiva y tenemos derecho
a reclamarlo en el caso de que no lo hayan cobrado. Y digo yo, antes este tipo de reclamaciones se realizaban a través de oficinas de consumo sobre todo, pero viendo cómo está de complejo el asunto, terminarán en los despachos de abogados y ahí habrá verdaderos gabinetes multidisciplinares que trabajarán en estos procesos, ¿no? Porque viendo lo complicado que es, ¿verdad, Begoña? Sí, realmente no es fácil, porque... A ver, salvo empresas que a lo mejor puedan tener un consumo grande por diversos números de teléfono o una contratación grande en Internet, pues las cuantías no son muy grandes y la mayoría de la gente pues prefiere no gastarse un dinero o no reclamarlo porque piensa que le va a suponer pues a lo mejor un gasto superior. Sí. Pero lo importante es que a través de este medio informemos a la gente de sus derechos. Luego, si considera que el ejercicio o no de esos derechos le puede suponer un coste superior al que va a reclamar, eso ya es a consideración de cada uno. Pero por lo menos que sepan que hay muchas prácticas abusivas por parte de las compañías telefónicas y que con un poco de paciencia y con conocimientos técnicos y con el asesoramiento adecuado, pues se puede conseguir que bueno, pues que te devuelvan el dinero y que no te cobren y que no sigan con estas prácticas que realmente suponen un abuso a todos los usuarios y consumidores, entre los que me incluyo, naturalmente. Sí, una pesadilla. El que no haya pasado por alguno de estos conflictos, que levante la mano, como se suele decir, pero vamos, el que más y el que menos, porque es todo contratación de telefonía móvil, de internet, de servicios de televisión, también a través de redes, en fin, y luego pues la letra pequeña, que cada vez hay que estar más vigilantes sobre ella. Begoña Díaz Ropero, gracias por estar hoy con nosotros, gracias al gabinete de Cobo Serrano Abogados aquí en el Centro Financiero. Buenas tardes. Buenas tardes.